Hola chicos, como siempre espero que se estén cuidando mucho en casa, que se encuentren muy bien. Les voy a contar el propósito que tendremos para trabajar durante esta semana. Esta semana reconoceremos los términos de la división, al igual trabajaremos con divisiones exactas e inexactas, identificando cuáles son sus características. Los invito como siempre a ver el desarrollo del video y a llevar las preguntas o inquietudes a nuestro espacio de clase. A continuación iniciaremos dándole una explicación a cuáles son nuestros términos, pero también recordaremos en qué consiste eso que llamamos la división. Vimos en nuestro video anterior que la división consistía en un ejercicio de repartir. En este caso tenemos una cantidad de bolitas y nos solicitan repartirlo en dos rectángulos. Vamos a iniciar haciendo la repartición como en el video anterior, entregándole uno a uno a cada uno de los rectángulos, no importa que en un primer momento se nos salgan del rectángulo. Entonces vamos a llevar uno por uno, entonces ya sabemos que les tocó a dos. Al entregar uno a uno las cantidades correspondientes a cada figura, vamos a garantizar que cada uno tenga la misma cantidad. Uno de los principios de la división es ese, que a cada cual le corresponda la misma cantidad. Y como les dije anteriormente, en el video de la semana pasada, no importa si nos sobra. Listo. Aquí tenemos que repartimos 9 bolitas en dos rectángulos y que nos sobró uno. Vamos a representar esta división haciendo uso de nuestro lápiz para que identifiquemos cómo nos quedaría si la escribimos. Vamos a escribirla por acá. Entonces dijimos que teníamos 9 bolitas que las íbamos a repartir en dos cuadraditos y que nos iba a dar como resultado 4 y nos iba a sobrar 1. Si vemos nuestra primera división, nos damos cuenta que también la hubiéramos podido representar utilizando el signo de división, que también nos va a facilitar este procedimiento. Algunas divisiones las vamos a encontrar de esta manera, pero es importante organizarlas así para que podamos ver todo el desarrollo del procedimiento. Aquí solamente identificamos el resultado. O también yo les conté que podíamos encontrar que la división se representaba con dos punticos. En la medida que reconozcamos todas las formas en las que vamos a encontrarnos la división, vamos a evitar dificultades cuando desarrollemos algunos ejercicios. Hoy vamos a centrar nuestra mirada en los términos de la división. Para esto vamos a utilizar un color que nos ayude a determinar. Tenemos que determinar cómo se llama el número que voy a dividir o la cantidad de objetos, cómo se llama el objeto entre los cuales voy a dividir y también pues estos 12 resultados, ¿no? Lo que me sobró y el resultado de la división. Cada uno va a recibir un nombre completamente diferente, pero es muy importante que los reconozcamos y los trabajemos en los. De esta manera, la cantidad que vamos a dividir se llama dividendo. Entonces lo vamos a poner por acá para que nos acordemos que es el dividendo, la cantidad que voy a dividir. La cantidad en la cual voy a dividir, lo vamos a poner por acá, se llama el divisor. La cantidad que me sobra la podemos encontrar de dos formas. La podemos encontrar como el residuo o el resto. Le vamos a poner acá el residuo, es la forma más común de conocerla, pero es importante también que si en algún momento nos encontramos la palabra resto, también sepamos qué es. Y el resultado de la división, que es el 4, se llama cociente. De esta manera podemos identificar los 4 términos que componen la división. Y si ustedes se dan cuenta, los podemos identificar tanto en la división que escribimos de esta manera como en la división cuando la expresamos utilizando
estos otros dos símbolos. Lo que sucede es que cuando utilizamos este tipo de símbolos nos queda faltando conocer si nos sobra o no nos sobra. Por eso es aconsejable utilizar este método en un primer momento. Bueno, vamos a resumir la información en esta pequeña imagen. Entonces recordemos que el dividendo es la cantidad a repartir. Recordemos que el divisor es las partes en las que repartimos. El resto o residuo, aquí aparece la palabra resto como les decía anteriormente, es la cantidad que me sobra. Y el cociente va a estar relacionado con la cantidad que me da como resultado de la partición, o sea, como el resultado. Vamos a hacer otro ejercicio para que... Bueno, vamos a iniciar con un ejemplo. Vamos a tomar una cantidad un poco más grande. Vamos a tomar acá el 10 y lo vamos a dividir. Vamos a utilizar es la representación que nos favorece reconocer todo el procedimiento y lo vamos a dividir en 2. Aquí no vamos a utilizar la gráfica porque no es una división tan compleja, pero ya les voy a mostrar. Cuando yo voy a realizar esta división, yo tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 10. Entonces puedo mirar la tabla de multiplicar del 2 y empiezo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. O sea que me serviría el 5. 5 por 2, 10. Y no me sobraría nada, o sea, porque están relacionados tanto la multiplicación que hago a este lado como la cantidad del dividendo. Entonces aquí pondría un 0. Y ahorita la vamos a verificar. Si yo quisiera determinar cuáles son los términos de esta división, podría decir que el dividendo, vamos a ponerlo más, dividendo va a ser el 10 porque es la cantidad que voy a dividir. Vamos a decir que el divisor es el 2 porque es la cantidad en la cual voy a dividir. Voy a decir que el cociente va a ser igual a 2, a 5, perdón, porque es mi resultado. Y voy a decir que el residuo va a ser igual a 0. Estos son los términos de mi división. Partiendo de reconocer cuáles son los términos de la división, vamos a reconocer, también vamos a identificar cuál es y en qué consiste la división exacta. Iniciaremos con el siguiente ejemplo. Nos piden repartir estas pepitas en 3 cestos. Para estos vamos a ir desplazando, como ya sabemos, uno a uno los elementos hasta que no nos quede ninguno sin repartir, o más bien hasta que todos tengan la misma cantidad, porque recordemos que podemos tener alguna cantidad que nos sobre. Ya lo vimos en casos aparte. Entonces, después de tener todos las pepitas repartidas, vamos a hacer el procedimiento de identificar cuáles son los términos de la división y además identificar qué tipo de división es esta. Si procedemos a la parte numérica, decimos que tenemos 6 pepitas que se repartieron en 3 cestos, para lo cual a cada cesto le tocó 2 pepitas y me sobró 0 pepitas. Al no tener ningún residuo, va a pasar algo particular, que vamos a nombrar que esta división es una división exacta. ¿Por qué es una división exacta? Porque no nos sobró nada, no tenemos absolutamente nada en el residuo o en el resto. Entonces esta es una división exacta. Todos los casos donde el residuo sea igual a 0 va a corresponder a una división exacta. Ahora vamos a hacer un ejercicio para identificar qué pasa en el caso de que la división sea inexacta. Cuando se nos presenta una división inexacta, son aquellas divisiones donde sí vamos a tener algún tipo de residuo. Es importante que tengamos en cuenta que ese residuo puede corresponder a un número
cualquiera, no siempre tiene que ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o cualquier número, pero no puede ser superior a la cantidad del divisor. Vamos a hacer un ejemplo puntual. Iniciaremos haciendo la repartición de estos pequeños rectángulos en estos 3 recipientes que podemos nombrar de esta manera. Al igual que en los ejemplos anteriores, llevamos 1 a 1, garantizando que todos tengan la misma cantidad. Es un principio de la división. Vamos a seguir, verificamos. Todavía nos quedan muchos rectángulos, por lo tanto todavía podemos repartir en más cantidades. Resulta que aquí cuando ya me doy cuenta me sobraron 2. Y si yo quisiera repartirlos, solamente podría darle a 2 cestas. Y eso no sería una división uniforme. De esta manera yo no podría hacer esa división porque no me daría una división exacta. Entonces yo tomo estas 2 unidades que me quedaron acá como lo que me sobra. En este caso me sobró 2. Vamos a verificar cómo quedaría numéricamente esta división. Tenemos 8 rectángulos que se repartieron en 3 cesticos y a cada uno le quedó 2 y me sobraron 2. Como les decía en la introducción al ejercicio, es muy importante que sepamos que nunca puede ser el residuo mayor al divisor. En ese caso nuestra división estaría mal. Si yo quisiera determinar los términos de esta división, pues diría que el dividendo es 8, el divisor es 3, el residuo es 2 y el cociente también va a ser 2. Entonces, en este momento podríamos resumir que la división exacta es aquella donde yo no tengo residuo, el residuo es igual a 0, y que la división inexacta es donde me va a sobrar algo, pero que ese residuo nunca va a poder ser superior al divisor. Vamos a hacer otros ejercicios para aclarar algunas dificultades que podamos tener con el concepto y además para profundizar desde lo numérico. Bueno, iniciaremos con la siguiente división. 7 repartido en 3. Para solucionar esta división sin tener que apoyarme directamente con el dibujo, puedo utilizar las tablas de multiplicar, buscando un número que multiplicado por 3 me dé 7 o que se acerque. Nunca puede pasarse. Si yo miro las tablas del 3, digo 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Me serviría el 3 por 2 porque me da 6, es menor a 7, se acerca pero no se pasa. Entonces diría 2 por 3, 6 y 7 menos 6 me daría 1. Quiere decir que me sobró 1. Esta división, como podemos verla acá, es una división inexacta. Es inexacta. Podemos identificar que el dividendo va a ser igual a 7. Podemos identificar que el divisor va a ser igual a 3. El cociente va a ser igual a 2. Y el residuo va a ser igual a 1. Ese sería nuestro procedimiento. Si queremos hacer otra división, podemos hacer muchas más, donde por ejemplo, digamos, identifiquemos 6 dividido en 2. Esta división va a ser una división que también nos podemos apoyar en las tablas. 3 por 2, 6 y me sobra 0. Y esta división correspondería a una división exacta. De forma, si quisiéramos determinar los términos, lo podríamos hacer